de vida requiere una actitud para poderla afrontar y para poder sobrevivir en medio de ella. Cada tiempo requiere de una forma de vida, de un modelo de pensamiento y de una habilidad humana para poder sobrevivir dentro del marco de ese tiempo. No podemos enfrentar los nuevos tiempos con los viejos pensamientos. Por eso la Biblia, cuando habla acerca del no ajustarse al sistema mundano de la actualidad, hace referencia primero a la renovación de la mente y a la transformación del pensamiento. Esto hablando de que el vino nuevo no se puede echar en los odres viejos, porque cuando el vino nuevo cae en el odre viejo, el odre se rompe porque no lo soporta. Por lo tanto, se hace necesario una reforma, no para adaptarnos al nuevo sistema que el mundo nos presenta, sino para poder provocar una influencia sobre este nuevo sistema. La iglesia en este tiempo enfrenta su mayor desafío que ha podido enfrentar en los últimos siglos, por decirlo de esta manera. Está a prueba en este tiempo la fe, está a prueba la perseverancia, está a prueba nuestro amor por Dios, pero sobre todo está a prueba nuestra disposición para mantener nuestros corazones avivados, para mantener una relación con el Padre, para mantener intimidad con Dios, para no dejarnos arrastrar de la angustia, del tormento, de la desesperación, de la necesidad, de la escasez, sino que por encima de todas estas circunstancias, mantenernos sólidos, mantenernos íntegros, mantenernos aferrados en la roca que es Cristo Jesús. Aleluya. Ahora bien, si analizamos los diferentes tiempos proféticos que se vivieron en la Biblia, siempre fue necesario un reavivamiento, ya que solo de esta manera podemos provocar una reforma significativa. Cuando hablo de reavivamiento, hablo de retomar procesos, hablo de retomar visión. Reavivamiento, hablo de avivar la llama del Espíritu Santo. Hablo de comprender los tiempos proféticos y discernir el tiempo que estamos viviendo. Cuando hablo de reavivamiento, hablo de un renacer, hablo de una restauración, pero también le estoy hablando de una reforma. Y la palabra reforma hace referencia a volver a darle forma a algo que ya tenía. Habla de rehacer, es decir, volver a comenzar o volver a darle desarrollo a algo que ya traía una función. La reforma habla de modificar algo o de corregir un modelo de conducta, tanto en un individuo como en una agremiación, como también lo podríamos interpretar un cambio de conducta en una generación. No cabe duda para mí que nosotros somos la generación del arrebatamiento, que somos la generación del último tiempo, que somos la generación profética de la que la Biblia vino hablando durante muchos espacios, en muchos textos. Los profetas hablaron de esta generación, Jesús habló de esta generación, los apóstoles hablaron de esta generación, y nosotros no hablamos, sino que vivimos en medio de la generación que Dios diseñó para el último tiempo. Esta generación de hoy,
La iglesia de hoy tiene la forma, tiene el diseño, tiene el modelo, tiene la estructura que Dios ha diseñado, que Dios ha escogido para darle continuidad a los propósitos eternos del Creador, pero sobre todo para desarrollar la visión profética que el Señor ha determinado para la iglesia en este tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero, escúcheme esto, pero nosotros debemos ser entendidos. Pero nosotros debemos mantener y tener clara la revelación del Espíritu para saber cómo movernos, para saber cómo actuar, para saber hacia dónde conducirnos, para saber cuáles son las decisiones que necesitamos tomar. Si queremos una reforma, tenemos que pensar en un reavivamiento. Pero, ¿qué es el reavivamiento? Los diccionarios lo definen como el acto o la instancia de revivir algo. Es moverse de un estado de mortandad a un estado de vida. Es la condición de ser revivido. Para los cristianos es moverse de la apostasía, de la indiferencia y del formalismo religioso. Es tiempo de traer una palabra que cambie el modelo de pensamiento. Hermano mío, escúcheme esto. El reino del sur, o sea, Judá, se esforzaban por cumplir los mandatos de Dios. Los levitas vivían en este reino y eran los responsables de dirigir los servicios y el sacrificio diario como Dios lo mandó. Tiempo después, y después de muchos años de antagonismo entre estos dos reinos hermanos, el rey Ezequías, mire, siempre habrá alguien a quien Dios levantará. Yo voy a declarar proféticamente, usted que me está escuchando, que me está mirando en este momento, de repente tú eres el Elías de este tiempo, de repente tú eres el Ezequías de este tiempo, porque cada vez que Dios va a provocar un reavivamiento, una reforma, Dios preparará un instrumento, Dios preparará una generación, Dios preparará a alguien que haya entendido el propósito y la visión profética. Por lo tanto, usted, escúcheme, hermano mío, yo siento la gloria de Dios. Yo declaro proféticamente que tú haces parte de una generación que a partir de este tiempo entra en un reavivamiento, que Dios está atrayendo a una intimidad, a una relación estrecha, para envolverte con su fuego, para envolverte con su presencia. Alabado sea Dios. Escúcheme, los levitas vivían en este reino y eran los responsables de dirigir los servicios y el sacrificio diario como Dios lo mandó. Tiempo después, y después de muchos años, Dios levantó al rey Ezequías, rey de Judá. Envió mensajeros por el territorio de Israel para que viniesen a celebrar la Pascua de Jehová, cosa que hacía mucho tiempo ya no hacían. Pasaron los correos de ciudad en ciudad y muchos se reían y se burlaban, como quizás muchos, esa será la actitud de muchos hoy. Escúcheme, pero con todo eso dice la Biblia que algunos hombres de Aser, de Manasés y Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Siempre habrá un oído atento a lo que el Espíritu Santo habla. Yo estoy hablando esta mañana con aquellos oídos que se han abierto a la voz del Espíritu, con aquellos espíritus que se han hecho sensibles a la voz del Espíritu, con aquellos corazones que se han quebrantado y que se han humillado
a la voluntad del Señor. Hoy estoy hablando con una generación que comprende y entiende lo que le estoy hablando. Le estoy hablando ahora a una generación que discierne los tiempos proféticos. Le estoy hablando ahora a alguien que Dios va a usar dentro de poco tiempo para mover familia, para mover vida, para transformar corazones, para restaurar matrimonio, para impactar sociedades, ciudades. Estoy hablando con alguien a quien Dios levantará como protagonista en medio de este tiempo. Aleluya. Y los pondrá el Señor sobre un monte alto como una antorcha encendida, para que las generaciones de este siglo vean una dirección, vean una directriz, puedan comprender cuál es la ruta y el camino que debemos tomar. Aleluya. ¿Sabe qué pasó, mi amado? Este fue un tiempo de reavivamiento espiritual para las tribus de Israel, que se habían apartado del Dios verdadero. Cuando terminó la fiesta de la Pascua, que duró 7 días, regresaron a sus casas, no sin antes manifestar una reforma en sus vidas. ¿Usted quiere una reforma? Vamos a venir a los pies del Señor. ¿Usted quiere ver No te desconecten de la visión y del propósito. Que las circunstancias no te arrastren a la angustia y al tormento, sino más bien que todo esto te impulse a restaurar tu comunión con Dios, a reactivar tu comunión con Dios, a volver a la presencia del Señor. ¿Sabe qué pasó con estos que vinieron a la Pascua? Que vinieron y tuvieron un encuentro con Dios. Segundo libro de las Crónicas 31, texto 1 dice: todos los hijos de Israel que habían estado allí salieron de las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá, Benjamín y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. ¿Sabe qué hubo? Una reforma. Ellos mismos, habiendo estado en la presencia del Señor y habiéndose reconciliado con Dios, ellos entendieron qué cosas tenían que quitar, qué cosas había que arrancar, qué cosas había que desprender de su vida. Y entonces fueron y derribaron los lugares altos y derribaron y quebraron las imágenes, las estatuas. Comenzaron a renunciar de todo aquello que impedía el desarrollo del propósito de Dios en su vida. Escúcheme esto, amado mío. Hoy es el tiempo que los levitas, es el tiempo que los adoradores, es el tiempo que los ministros del Señor podamos comprender cuáles son aquellas cosas que están dentro del pueblo, dentro de la iglesia, que no corresponden a la verdad de Dios, que no corresponden a la doctrina de Cristo, que no corresponden al propósito del eterno Creador, que no corresponden al tiempo profético que estamos viviendo. Y vamos a derrumbar aquello, vamos a quitar aquello, vamos a destruir aquello que nos estorba, que nos impide. Quitemos los obstáculos, quitemos la amargura, el resentimiento, el odio, los celos, la envidia. Quitemos todo aquello que no nos permite crecer, pero provoquemos una reforma desde adentro, desde lo más profundo de nuestro ser.
nuestros enemigos. Este no es tiempo para estar resentidos, para estar en competencias, para estar en distracciones. Este no es tiempo para estar en llanto, en queja, ni en lamento. Es tiempo para venir a la presencia del Señor. Escúcheme. Hay un reavivamiento previo a la venida de Jesús. Y aquí llego al texto que les estaba leyendo al principio. Juan el Bautista predicaba con poder a las orillas del río Jordán. Dios había levantado a Juan el Bautista para preparar el camino delante del Señor. En su predicación reprendía los pecados del pueblo y los instaba a arrepentirse y a ser bautizados. La predicación poderosa de Juan el Bautista llevó a las multitudes a un reavivamiento espiritual y a una reforma. Las multitudes, los publicanos, los soldados preguntaban con sinceridad a Juan: ¿qué haremos? En la lectura que hicimos al principio, vamos a encontrar en repetidas oportunidades la pregunta: ¿qué hacemos o qué haremos? Es quizás la pregunta que muchos hoy deben hacerse. ¿Qué haré? Pregúntese usted allá donde se encuentra: ¿qué es lo que haré? ¿De qué manera tendré yo ahora que comportarme dentro de este nuevo tiempo? Como respuesta a esta pregunta, Juan le dio una serie de instrucciones. Y escúcheme esto, mi amado. Juan le dio una serie de instrucciones para poder provocar una reforma. Juan le dice: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. No exijáis más de lo que os está ordenado. No hagáis extorsión a nadie y contentaos con vuestro salario. ¿Sabe de qué le estaba hablando Juan? Vuelvan a la integridad, vuelvan a la justicia, vuelvan a la verdad, vuelvan a hacer lo que es correcto. No sigan viviendo dentro de la naturalidad pecaminosa de la sociedad. Salgan, escapen del conformismo, del costumbrismo. Escapen de aquello que se volvió natural, siendo pecado y siendo incorrecto en vuestros corazones. El reavivamiento espiritual en tiempos de Juan el Bautista preparó el camino para la venida del Señor. Hermano mío, yo creo que todos ustedes y todos nosotros estamos muy de acuerdo que la venida de Cristo por su pueblo se acerca, que estamos a las puertas del arrebatamiento. Pero justo en este momento, cuando se acerca este acontecimiento, es cuando la iglesia debe sufrir una reforma. Es cuando nosotros debemos provocar un reavivamiento. Pero para que esto ocurra, tienen que haber cambios en lo que hacemos. Tienen que haber cambios en el estilo de vida. Tienen que haber cambios en el modelo de pensamiento. Tiene que haber cambios desde adentro hacia afuera. A cada uno de los que le preguntaban a Juan: ¿qué haremos?, Juan les mostraba cuál era el área de la vida donde necesitaban cambiar. A los publicanos les dijo: no pidan más impuestos del que deben pedir. A los soldados les dijo: no extorsionen, conténtense con lo que ustedes ganan. Hermano mío, ¿cuántas actitudes has tomado que no son correctas
¿Cuántos pensamientos allí en tu mente que no son correctos? ¿Cuántas cosas has estado justificando? Has estado consintiendo en tu ser, pretendiendo convencerte a ti mismo que está bien, que no hay problema, que eso Dios no lo mira, que Dios lo perdona. Pues no, es tiempo de volver a la palabra. Es tiempo de hacer de esta escritura una realidad de nuestras vidas. Es tiempo de venir en un arrepentimiento genuino, sincero, profundo, verdadero. Es tiempo de renunciar a nosotros mismos y tomar a la verdad la cruz. Aleluya. Hay otros avivamientos o reavivamientos que encontramos en la palabra. En Esdras capítulo 10 dice: al leer la ley de Dios se arrepintieron de sus obras y confesaron sus pecados delante de la casa de Dios, produciendo un gran reavivamiento espiritual entre los hombres, las mujeres y los niños y todo el pueblo, quienes lloraron amargamente. En Juan 4:39, la Biblia habla de un reavivamiento que hubo en Samaria. Los samaritanos eran judíos mezclados con gentiles, que habían mezclado la raza santa, por lo tanto se habían apartado de la ley de Dios. Pero en aquel tiempo llegó a ellos una mujer, la mujer samaritana, que tuvo el encuentro con Jesús, y entonces hubo un gran reavivamiento en Samaria por la palabra de aquella mujer. Y muchos, dice la Biblia, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que yo he hecho. Aquellos que se habían alejado de la ley de Dios, aquellos que se habían apartado del mandamiento, aquellos que habían dejado los preceptos de las sagradas escrituras, cuando escucharon la noticia, aleluya, de Jesucristo, ellos se volvieron al Señor, ellos volvieron a creer, renació en ellos la fe y volvieron a adorar. Volvió la adoración a Samaria, volvió la alabanza a Samaria, volvió la fe a Samaria, pero volvió cuando ellos volvieron el corazón a la palabra. En el libro de los Hechos, hay una presencia preciosa, mi amado. Yo siento la gloria de Dios hoy tocando nuestras vidas y nuestros corazones de una manera simultánea y manifestando el poder de la gloria de Dios. Nunca antes en Israel se había visto un acontecimiento de estas magnitudes. Había sido profetizado en Joel, diciendo: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aquella profecía se cumple en Hechos capítulo 2. Y vemos allí a 120 llenos de su gloria y de su presencia. Escúchame, en medio de tanta falsedad, en medio de tanta religiosidad, en medio de tanto ritualismo, en medio de tanta pasividad, en medio de tanta apostasía, cuando muchos se están alejando de Dios, cuando muchos se están renegando de la fe y de la doctrina y de la palabra, es también cierto que en medio de este tiempo, bendito sea Dios, en medio de este tiempo habrá una generación que se abre al Espíritu Santo, que permite que la obra
gloriosa del Señor se manifieste en medio de este tiempo. Hay una generación, aleluya, que fluye en el poder del Espíritu para desafiar las políticas, para desafiar las ideologías sociales y el populismo político y religioso. En este tiempo hay una generación que se levanta comprendiendo su destino profético para proyectarse hacia donde en verdad Dios quiere llevarle. Aleluya. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo alcanzamos? ¿Cuántos de ustedes quieren un reavivamiento? Número uno, hay que pedirlo. Levanta tu mano derecha allá donde estás. Dile: Señor, yo quiero que tú vengas y provoques en mí un reavivamiento. Dígale: Señor, estoy en tu presencia. Quiero volver a la intimidad, quiero volver a esa relación estrecha. Dile: Señor, quiero volver a sentir tu espíritu, quiero volver a hablar en nuevas lenguas, quiero ver visiones, quiero dar palabra profética, quiero ser instrumento, Señor. Vamos, dígale: Señor, levántame en medio de este tiempo, pero reaviva mi espíritu. Pídalo. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados quizás para recibirla. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo pidan que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. La palabra dice, Zacarías 10:1: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo. Salmo 87: oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Habacuc 3:2: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Escúchame, amada iglesia de Jesucristo, que estás allí en este día, en medio de este tiempo. Aviva, aviva el don de Dios que está en ti, aviva el fuego del Espíritu Santo. Vamos a reavivarnos, vamos a revivir, vamos a deje de estar arrastrado por tantas cosas y volvamos a Dios, volvamos a la oración. No medidos con el reloj, no medidos con el tiempo. Volvamos a la presencia del Señor con abiertos, con nuestro espíritu, nuestro corazón dispuesto a que Él haga con nosotros lo que quiera hacer. Y después que hagamos esto, lo que necesitamos hacer es prepararnos para entrar en la reforma. Josué provocó una reforma en Israel, pero ¿cómo nos preparamos? Hay que quitar el pecado que lo estorba. Josué 24:14 dice algo bien poderoso. Ahora pues, temed a Jehová y servidle. ¿De qué era lo que Israel se tenía que olvidar?
de las tradiciones y costumbres que habían aprendido en Egipto. O sea, si yo quiero un reavivamiento, dándole todos los ritualismos, costumbres que antes teníamos y practicábamos, y así no funciona, mis amados. Así no funciona. Como hijos de Dios debemos venir en un verdadero arrepentimiento, quitar de entre nosotros toda clase de pecado, las divisiones, las rivalidades, las envidias, los celos, los resentimientos, la murmuración, la competencia de quién es el más fuerte, el más grande, y todo aquello que no nos lleve al verdadero propósito de Dios para este tiempo y que estorbe la realización del destino profético que nos espera. Número 2, confiesa y arrepiéntete de tu pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Romanos 2:4. Su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice arrepentimiento, escúcheme esto, arrepentimiento no es remordimiento. Hay gente que llora aparentemente arrepentidos, pero el comportamiento sigue siendo el mismo. Esto indica que no hay arrepentimiento. Es solo un cargo de conciencia que lo atormenta y una autocondenación en su propia conciencia que lo hace sentir culpable de lo que ha hecho. Pero esto no genera ningún cambio significativo en la conducta. El arrepentimiento es un cambio de mente, lo que conlleva a un cambio de corazón, y lo cual da como resultado un cambio de acción o en mi forma de ser o de vivir. Hay una promesa: y derramaré mi espíritu, dice el Señor. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Pero ¿cuándo acontecerá? ¿Cuándo sucederá? Cuando la iglesia escuche el sonido del shofar, cuando la iglesia escuche el sonido de la trompeta y vuelvan al ayuno y vuelvan a la oración y vuelvan a humillarse ante Jehová su Dios, cuando volvamos a estar postrados, cuando aleluya, cuando el anciano y el joven, cuando los ministros volvamos a estar de rodillas, cuando volvamos a llorar en la presencia de Jehová, entonces mi espíritu se derramará, mi espíritu se derramará sobre toda carne, sobre los ancianos, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre la iglesia en general. Pero hay que aprender a escuchar, hay que tener el oído atento a las señales que el Espíritu Santo nos está dando. Y entonces veremos los resultados gloriosos del Señor. Hay una promesa en Lucas 11, en el texto 13, que dice que Dios dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Hermano mío, Juan el Bautista vino desafiando el sistema doctrinal de aquel tiempo. Juan el Bautista vino a romper la teología de los fariseos y saduceos, de los religiosos de aquel tiempo. Juan el Bautista vino a confrontar los gobiernos corruptos que en aquel tiempo gobernaban.
Juan el Bautista no vino a ganarse el cariño de la gente, no vino a buscar el favor de los hombres, vino a preparar el camino para la venida del Señor. Yo creo, mi amado, que no estamos para ganar el favor de nadie. Hay gente que se molestará por la palabra, pero no estamos llamados a ganar el favor de la gente. No estamos llamados a familiarizarnos con los gobiernos para aceptar sus políticas corruptas y depravadas. Creo que es tiempo que la iglesia se levante, desafiando todos los sistemas, desafiando la cultura, desafiando el pensamiento egoísta humano de la actualidad, desafiando aún los propios modelos que estamos acostumbrados a ver, y provocar una reforma significativa. Escúcheme, o buscamos odres nuevos o el vino nuevo se perderá. Amado mío, yo creo que Dios ha sido claro con la palabra que hoy nos ha dado. Pastores, ministros, revisemos bien qué es lo que estamos haciendo con el pueblo, con la iglesia. Ministros, adoradores y todos aquellos que sirven al Señor, revisemos cuál es la conducta que hemos tomado frente a nuestras responsabilidades. Iglesia de Jesucristo, reflexionemos sobre cuál ha sido la actitud que hemos tomado frente a este tiempo y volvamos al Señor, volvamos al primer amor, busquemos su propósito. Necesitamos renovarnos, reavivarnos para poder asimilar la reforma. Necesitamos convertirnos en odres nuevos para que el vino nuevo que el Señor está trayendo no se derrame ni se pierda, sino que sea bien aprovechado. Cierra tus ojos, Padre, nuestro eterno Dios y Creador. Qué bueno eres, Señor. Qué grande eres, precioso Jesús. Hay gente allí que debe reconciliarse con el Señor. Hay gente allí que debe humillarse hoy delante de Dios. Vamos todos diciendo: Señor, perdónanos. Vamos todos diciéndole: Señor, ministra nuestras vidas. Vamos todos diciendo: Señor, quitamos de medio de nosotros las barreras denominacionales, las barreras doctrinales, las barreras ideológicas. Renunciamos a todo pensamiento egoísta corrompido. Renunciamos a toda actitud egoísta, egocéntrica. Renunciamos a toda altivez de espíritu, a toda soberbia. Renunciamos a todo aquello que no nos permite ver tu gloria. Aviva tu obra en medio de los tiempos, te lo pido, Señor. Reavívanos, restáuranos, ayúdanos para poder entrar en esta nueva reforma que tu Espíritu trae para este tiempo a tu pueblo, Señor. Enséñanos a ser íntegros, a discernir el tiempo profético que estamos viviendo y estar alineados a tu voluntad, a tu espíritu, a tu poder y a tu gloria. Te ruego por la vida de cada uno de los que están allí, Señor, conectados ahora, escuchando. Cuántas vidas bajo la gloria de Dios en este momento. Cuántos ahí, Señor, que derraman sus lágrimas delante de ti. Cuántos allí que se humillan y te dicen: Señor, perdóname. Alcánzalos a cada uno con tu gloria. Alcánzalos a cada uno con tu palabra, con tu poder. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos quebrante,
nos ministre, nos redarguya, nos instruya y nos reforme. En el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Dale un buen aplauso al Señor. Amados míos, ve preparando tu modelo para que encaje dentro del molde de la nueva forma que Dios traerá para su pueblo en este tiempo profético. A todos ustedes les envío un cordial saludo y muchas bendiciones. Desde aquí, desde el CCR, Casa de Avivamiento, Santa Marta, Colombia, hemos emitido en enlace con nuestro Ministerio Nacional, el Centro Cristiano de Restauración. Gracias, Pastor Julián, por la confianza. Bendecimos a Franz en Medellín y Esteban acá en Santa Marta, que nos han colaborado con el sistema. Gracias, Ministerio Restauración, por ser parte de esta linda familia. Y seguimos confiando en la pronta recuperación de nuestro amado Padre Espiritual, nuestro apóstol Gildardo Ruiz. Para todos ustedes, muchas, pero muchas bendiciones y un abrazo en el nombre del Señor. Nunca olvide que somos una familia.